he vuelto para hacer un vídeo después de un montón de tiempo y lo he titulado algo así como Nada escapa de la economía. Pero antes de entrar en el tema, quería comentar a raíz de una recomendación de Jorge, un amigo, que intentaré subir todos los vídeos estos a Spotify porque hay un formato que es el Spotify Podcast y que creo que no hace falta tener premium para usarlo, sino que se puede usar de manera gratuita, lo cual es bastante amable y simpático, teniendo en cuenta que a día de hoy, para escuchar casi cualquier cosa con la pantalla apagada, hace falta pagar una membresía y ese tipo de cosas. Pero creo que en Spotify no, lo cual es bastante para los podcasts, lo cual está guay. Pero bueno, volviendo al tema del vídeo, nada escapa de la economía. ¿Por qué este título? Esto surgió a raíz de un texto de Adorno que se llama Dialéctica Negativa y que, a ver, el título no es muy llamativo, de hecho el libro es un poco oscuro y complejo, pero había una frase muy interesante que creo que era en ese libro que ninguna filosofía escapa hoy a la influencia de la economía o al sistema de mercado. Siempre hay influencia oculta detrás de toda filosofía. Y en general en casi cualquier actividad puede haber influencias de la economía e intereses económicos. Pero yo esta idea la quería ampliar y decir que incluso nada en general escapa a la economía. ¿Por qué? Bueno, partiendo un poco de una idea, hay dos formas o cualidades de ser de las cosas, que es que sean cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas si las puedes medir y numerar del 1 al 10, por ejemplo, y cualitativas si no se pueden numerar, pero siguen indicando un grado de intensidad. Es decir, por ejemplo, el dolor, la ira, la alegría, la felicidad, y luego en lo cuantitativo pues están cualquier sistema de medida. Vale, para que una economía como la de hoy funcione, no sirve un mundo que se presente como un mundo principalmente cualitativo. ¿Y a qué me refiero con esto de principalmente cualitativo? Que suena como un poco místico. Me refiero a admitir que las cosas y las personas tienen unas ciertas cualidades que no pueden numerarse y que por tanto pues son únicas en ese modo. Es decir, el mundo en sí mismo es ¿cómo decir? Una unidad orgánica de cosas, porque todo tiene una cualidad distinta, todas las cosas son distintas. Es decir, claramente no es lo mismo si yo quiero escribir con un tipo de bolígrafo en un cierto tipo de papel. Cada uno es distinto. Hay miles de tipos de papel. Hay papeles de 90 gramos, de 80 gramos, de 75, de 100. Cada uno te sirve para una serie de cosas. Pero la economía como hoy la concebimos, bueno, el capitalismo de hoy, pues vive de un mundo cuantificado. Un mundo que sea capaz de cuantificarlo todo en tiempo, básicamente. Porque al final todo puede valer un cierto tipo de dinero, una cantidad de dinero. Y al final el dinero no es más que un cierto tiempo. Es decir, el dinero no suele, y se pueden poner muchas objeciones, pero el dinero al fin y al cabo es una materialización de un tiempo que se ha trabajado, ¿no? Es decir, tú trabajas 8 horas en un trabajo y yo te voy a dar un dinero. Vale, entonces, lo cual, esto es muy positivo porque al final está bien que no vivamos solo del trueque, es decir, está muy bien que con ese trabajo tuyo puedas comprar una serie de cosas, pero el problema es cuando esa cuantificación del mundo entra en el juego como algo importante a la hora de vivir. Esto es un tema complejo, y yo no tengo ahora mismo como un gran vocabulario para explicarlo, y no sé si estoy llegando de hecho al punto, pero cuando las cosas son cuantitativas, ya no nos importa la cualidad de las cosas y lo único que tengan las cosas, sino simplemente que cumplan una función. Cuando todo es cuantitativo, lo que importa es el mecanismo ese mecanismo de dinero y ese mecanismo de medida y que hagan bien su función. Es decir, si yo tengo 5 euros y me quiero comprar algo, una cosa de 3 euros y otra de 2, pues yo quiero que esas dos cosas cumplan su función y que valgan lo mismo. Ya de lo que sea, pues mira, sí, normalmente asociamos que cuanto más caras una cosa, más útil es o más buena. Y ahí entra pues en juego lo que
la palabra que he dicho, la utilidad. Es decir, ya no nos importa cómo sean las cosas o el fin que tengamos haciendo las cosas, sino solo que, que pueda comprarlas, o sea, que todo sea medible en cierto modo y sobre todo que sean útiles al final. Es decir, ya da igual el contenido de esa cosa, sino solo queremos la forma. Lo cual eso tiene la parte positiva de que todo es universal, pero tiene la parte negativa de que ya no hay particularidades. Y esto es algo que se puede observar en, por ejemplo, a día de hoy, cuando alguien hace una etiqueta, por ejemplo, llamada cosas underground, pues lo underground a día de hoy realmente no es algo muy particular. Los movimientos en general, ya sean de música y tal, pues son formas que cogen muchas cosas que realmente son muy similares y no destacan sus particularidades. No sé si me estoy explicando, pero bueno, este tema me parece un poco complejo y quería pasar lo siguiente, que me parecía interesante, que teniendo en cuenta que pues vivimos un poco, o sea, nuestra conciencia vive de medir y categorizar el mundo en esas cantidades de dinero, se da en cierto modo una pérdida de la imaginación. Y claro, ¿por qué vengo yo a hablar de la imaginación después de toda esta volada? Lo de la imaginación viene porque cuando todo el mundo se reduce a que las cosas valen dinero y a esa cuestión de mecanismo que he dicho, en el fondo todas nuestras fantasías se limitan a lo que podemos comprar. Sí, aquí mucha gente me puede decir, ya, pero tú puedes fantasear con cosas que quizás no puedes comprar. Bueno, es cierto, pero cada vez yo creo que se pierde esa capacidad, porque la imaginación y la fantasía son formas de salirse de lo establecido, son formas de pensar cosas distintas a lo que ya existe. Pero cuando la vida cada vez se hace más precaria y cada vez más preocupada por poder llegar a fin de mes, ya no cabe la posibilidad de disfrutar de las cosas. Es decir, ya no podemos disfrutar de comernos un plato de comida muy rica, o de salir a divertirnos con los amigos, o de comprarte algo porque sientes que te lo mereces y es un regalo que te quieres hacer, sino que más bien son cantidades de dinero más altas o más bajas, y ya no disfrutas sino en la medida en que a veces lo que compras es barato y te sientes listo porque ha sido barato y no ha sido caro. Entonces ahí pues se da esa pérdida de la imaginación de la que quería comentar, porque al final todo se reduce a una cuestión de cálculo, es decir, toda nuestra conciencia se vuelve cuantificante, por decirlo así, es decir, se vuelve calculística. Y eso es lo trágico de un mundo que cada vez se cuantifica más, que da igual lo que haya adentro, sino que más bien lo que importa es que el mecanismo funcione bien, que podamos entender el mundo en base a una serie de números o de cantidades, que en este caso es el dinero. Y en fin, sin embargo, y lo más así como importante a lo que quería llegar era a la cuestión del arte. Con esto del arte, en todo este panorama, me acuerdo que hace muchos años, de hecho hace bastantes años, yo creo que hace 7 años o así, tuve una conversación con una persona, bueno, con varias personas sobre por qué las personas artistas en general no pueden vivir como con un trabajo normal. Es decir, te dan un salario y por qué tenías que ganar la vida haciendo cuadros por las calles o lo que sea. Y aquí se me pueden objetar muchas cosas, pero bueno, porque luego hay gente que dice, no, pero si acabas, no sé qué, sí que puedes hacer cosas, tal. Bueno, la situación general del arte al final, para mi opinión, es que uno pues tiene que subordinarse al mercado. Entonces, claro, ¿por qué el arte no puede ser un trabajo? Porque el trabajo es una actividad en un mundo cuantificado. El trabajo es una cosa que puede cumplir cualquier persona. Es decir, el trabajo ya está definido, lo que pasa es simplemente que hay alguien que tiene que ocupar el puesto. Da igual la cualidad de esa persona. Por ejemplo, si yo trabajo en Mercadona, en la caja registradora, no me han escogido porque yo sea yo, es decir, porque soy una persona con una cierta edad,
con ciertos niveles o lo que sea, no, es decir, simplemente me han escogido porque cumplo el puesto, es decir, porque al igual o he tenido unos trabajos antes y he demostrado poder cumplir esa función, pero ya está, es decir, podría no haber sido yo. Es decir, en esa caja del Mercadona podría haber sido cualquier persona. Y digo Mercadona por decir cualquier cosa, es decir, pero en cualquier caso, en un supermercado, por decir ese ejemplo, puede cogerse cualquier persona, porque simplemente el hueco está para llenarlo, pero da igual con qué. Entonces, ¿por qué el arte no puede ser un hueco? Pues principalmente porque el arte consiste en, más allá de que es una manera de ver el mundo y que es particular, lo cual es cierto, también es una actividad creativa. Y, y la palabra creativa aquí tiene mucho significado, en mi opinión personal, porque no se trata simplemente de eso de hay que ser creativos y usar bolis de color morado en vez de azul, porque son más divertidos. No, sino más bien creativo en el sentido de crear, porque, porque el arte es creativo en el sentido de que crea cosas, y la creación es siempre que algo existe, algo diferente existe en un lugar en el que no estaba antes. No sé si no estoy expresándolo bien, es decir, la creación consiste en que aparece algo nuevo de la nada, en algo diferente a lo que ya estaba establecido. Pero es que el mundo cuantificado, el mundo capitalista, es un mundo rígido, y a mí me gusta decirlo de esta manera, faraónico, totémico, en el sentido de que siempre quiere ser igual. Es decir, sí, el capitalismo avanzado, bueno, aquí se pueden hacer mil explicaciones de que es que el capitalismo se puede entender de esta manera porque el autor de esta corriente dijo una cosa, pero a día de hoy es distinto porque vivimos en un capitalismo tardío. Eso da igual, es decir, bueno, sí, ha habido diferencias, pero la idea principal, yo creo, y la más relevante, es que el sistema es faraónico, se plantea siempre de la misma manera y quiere ser siempre lo mismo. Si nos fijamos, la mayoría de presidentes del mundo, de funciones, de cualquier lugar, simplemente son personas distintas en el mismo puesto, que quizás hacen las mismas cagadas y problemas, simplemente son personas distintas, o sea, pero hacen lo mismo. Y el sistema se plantea para que sea siempre igual, no admite que las cosas sean diferentes, porque en el fondo quizás ese es el problema del mundo cuantitativo, que no admite que las cosas sean de otra manera, sino que siempre tiene que seguir una regla. Pero el mundo cualitativo sí, admitir que las cosas tienen una esencia propia y unas particularidades que las hacen propias, permiten que existan cosas distintas. Y sobre todo permiten que las cosas no sean reducibles a un mero número. Sobre todo, a ver, esto es mi opinión, aquí se pueden objetar muchas cosas, pero en un mundo cuantificado es muy fácil crear trabajos denigrantes para otras personas porque, claro, en un mundo cualitativo necesitas una explicación mitológica o religiosa y para por qué hay personas que tienen que ser, por ejemplo, esclavas. Pero en un mundo cuantitativo no tiene por qué haberlas, y el hecho de que no haya tantas explicaciones permite que sea más universalizable y permite que haya gente precaria tanto aquí como en el continente de América, el de Asia o donde sea, da igual. Es decir, da igual que estemos en Europa, todos podemos sufrir la misma denigración, aunque otros la sufran en peor medida, claramente. Entonces la conclusión era que el arte es una actividad que crea a partir de la nada y que por tanto depende mucho de la particularidad de la persona que sea artista. En ese sentido no puede entrar en la categoría de trabajo, al menos un trabajo remunerado tal y como lo entendemos en ese sentido de cuantificación. Y más o menos esto era lo que yo quería plantear en este vídeo de forma un poco extraña, porque no es un poco indeterminado, pero bueno. Hasta la próxima y chao.